Bueno, pues es que hay cosas que nos afectan más a los mercados, afectan más a los ciudadanos, hay un poco de todo. Y yendo a lo más cercano, que es probablemente y un pelín llamativo, es la inflación en España, que ha sido el dato conocido hoy, aunque es preliminar, creo, si no recuerdo mal. Sí, Es sí, decir, sí, puede variar un preliminar, sí, poquito. sí. Entonces ha sido bastante favorable la inflación general, en torno al 2%. Entonces, cualquier persona seguidora de los medios de comunicación económicos diría, pues ya estamos en el objetivo del Banco Central Europeo. Es decir, va a dejar de subir los tipos y probablemente quizá los empiece a bajar. Pues no, todo lo contrario. El Banco Central Europeo va a seguir subiendo los tipos porque España no tiene tipos, son los tipos del euro, y está bastante lejos la fecha en que empiece a bajarlos. De hecho, además, la inflación alemana, que hoy también conocíamos, el dato no era nada bueno. En definitiva, este dato de inflación en España, si bien pues no nos vamos a fustigar por ello, es bueno, pero es bastante espejismo, porque juega de manera notable con un efecto base, ya lo hemos comentado para los oyentes más de una vez, que es que quitas un mes del año anterior y pones otro, ¿no? Del año presente, y ese efecto te puede llevar a veces a un neto, a un resultado final, pues bastante desfavorable, neutro o bastante favorable, que ha sido el caso que hemos conocido hoy de inflación en junio. Entonces, no nos alegremos en exceso, este efecto base condiciona y favorece de una manera un poquito artificial, en este caso, al dato de inflación en España. El que más importa ahora mismo es el dato de inflación en Alemania, porque es el que más pesa a efectos de la inflación de la eurozona, y pese a rondar el 2% la inflación española en dato general, no así la subyacente, los tipos van a seguir subiendo en Europa, mal que nos pese, pero es la realidad, y seguramente en julio como mínimo subirán 0,25 y yo creo que en septiembre otro 0,25 y nos iremos hacia el 4,5%, que no está mal. Casi nada, Ujú. casi nada. Diego, Sí, no, hombre, yo creo que Lagarde está dando el mensaje que considera que tiene que dar. Me recuerda a otro de Mario Draghi hace tiempo, pero en el sentido inverso, ¿no? Le preocupa claramente cuál es el nivel de ahorro, como ha insistido bastante, y quiere recuperar esos niveles de ahorro. Yo tengo la sensación de que la distorsión que ha generado toda la época de la pandemia, en la que el nivel de ahorro aumentó muchísimo y que después la salida pues lo ha consumido a una velocidad enorme y que el gasto ha subido mucho, pues evidentemente todo esto favorece una inflación alta, ¿no? Así que creo que Christine Lagarde está jugando su papel, ¿no? Ese papel en el que tiene que enfrentarse a unas fuerzas que de momento están siendo muy difíciles de controlar. Y aunque la inflación puede ir dando algún respiro, está claro que esos respiros pues no son suficientes, ¿no? Y que una inflación a este nivel prolongada en el tiempo puede hacer un daño importante en la economía, sobre todo en la economía familiar, ¿no? De aquellos que están más endeudados, de los hipotecados, en fin, por supuesto de los estados que también, aunque no se hipotecan, sí que se endeudan y como hemos visto ahí aprovechando que lo mencionabas, Gema, en los debates políticos que hemos tenido en España en estos últimos días, pues el endeudamiento crece sin parar. Por lo tanto, unos niveles altos de inflación y unos niveles altos de tipos de interés, pues bueno, van a generar una situación complicada hasta que no se compensen esas fuerzas, ¿no? Hasta que la inflación no empiece a dar un respiro mayor y por lo tanto el Banco Central Europeo y el resto de instituciones monetarias se puedan permitir pues no subir los tipos e incluso comenzar a bajarlos. Tengo la sensación, y es una sensación personal, de que están queriendo correr ahora lo que no se ha corrido en el pasado, ¿no? Y eso, pues al final, pues bueno, puede tener también
unas consecuencias y, como dice Guillermo, acabamos en el 4,5% de tipos de interés, que es un tipo bastante alto. Pensemos hasta dónde puede llevar eso, hasta dónde puede llevar esos tipos de interés al Euribor y las consecuencias que eso tiene. Esperemos que la solución a este problema no sea una recesión prolongada, que al final es muchas veces lo que la esperanza que cabe o la lectura positiva de una posible caída de la actividad económica es que eso favorece la caída de la inflación, ¿no? Pero hombre, parece que es un precio a lo mejor muy alto a pagar para conseguir un objetivo bueno, que quizá con algo más de tiempo y estos niveles de tipos de interés pues se podría conseguir. No sé yo si el llamar al ahorro de las familias antes del verano va a ser muy efectivo, pero desde luego subir los tipos de interés pues va a llamar la atención de muchas economías familiares, empresariales, también de países que se van a ver en la obligación pues de contener todos los gastos que esos niveles de tipos de interés suponen, ¿no? Así que bueno, creo que están muy preocupados y que no tienen más opción que mantener este discurso. Veremos si, como su antecesor Draghi, no se trata también de una estrategia pues, de comunicación, de ver cómo responde el mercado, los inversores a estos anuncios, a estos anticipos y en qué queda posteriormente. Siempre pueden relajar ese discurso en próximas conferencias. Así que, bueno, creo que nos están marcando un camino, pero que ese camino no es fijo, que tiene cierta flexibilidad y que puede cambiar en los próximos meses. Como hemos dicho muchas veces y como a Guillermo le gusta decir, son data dependent, ¿no? Completamente. Sí. O sea, que ahora mismo mandan los datos y en este caso, después de estas declaraciones, se me vio más todavía. O sea, si eso ya era el principal timón de la política monetaria, pues las lecturas de los próximos meses se anticipan críticas para saber por dónde por dónde va a ir la institución monetaria, ¿no? Así que solo nos queda esperar y ver y bueno, y que si la gente, las personas, los consumidores, pues podemos ahorrar, las empresas, los países, que eso en época electoral es como pedirle peras al olmo, pues bueno, pues favorecerá que los tipos no sigan subiendo y esperemos que también la inflación poco a poco vaya bajando. Aparte de la lucha contra la inflación y también un poco de lo que oímos en Sintra, que fue como una especie de coordinación o de todos a una con ese objetivo común de luchar contra la inflación, de que la guerra todavía no ha terminado. Incluso escuchamos a Lagarde que hay que devolver ese objetivo de inflación al 2%, cueste lo que cueste. Ahí está la gran pregunta o la gran disyuntiva de si a costa del crecimiento, pero también, por ejemplo, está muy encima de la mesa y vuelve a ponerse esta semana el tema de la remuneración de los depósitos. Ya lo hablamos la semana pasada cuando la vicepresidenta económica Nadia Calviño instaba a los bancos a que tenían que empezar a hacerlo porque estábamos en un contexto de subida de tipos de interés. Después le contestaba el CEO de Banco Sabadell que si lo hacen va a ser porque lo mande la competencia y no porque lo diga la vicepresidenta económica, pero esta semana estamos volviendo a escuchar más de lo mismo, Guillermo. Sí, esto es vamos a decir, una cantinela y que sea de un lado, bien el gobierno todavía actual, bien de organizaciones tipo pues, de consumidores, bien de las propias entidades, siempre va a haber. Esto alguna vez lo hemos comentado, es como cuando baja o sube el petróleo, especialmente cuando baja el precio del crudo y la gasolina pues no baja nunca, ¿no? Entonces, esto está íntimamente ligado a la vida de los bancos, a la vida de unas entidades que, por un lado, captan el pasivo, el dinero de los clientes, que para ellos es pasivo, teóricamente lo remuneran, teóricamente, y luego dan créditos a un tipo más alto que esa remuneración. Ahí está lo que se llama margen de intermediación y ahí los bancos ganan dinero y se supone que va haciendo más cosas, ¿sí? Pero se supone que ese margen de intermediación les da suficiente solvencia para que si alguien no les paga los créditos no les pase nada. Haya mora, pues los absorba.
Ese es cómo funciona el sistema. Entonces, ahora mismo el sistema les permite a los bancos, por una razón especialmente de ventaja vía Banco Central Europeo, de depósitos ahí de las entidades, pues ganar bastante dinero con el pasivo de los clientes. ¿Eso obliga necesariamente a remunerar ese pasivo de los clientes? Pues no. Son, como siempre decimos, los clientes quienes tienen que espabilar, tienen que asesorarse y tienen que buscar alternativas en el caso de que pidiéndolo su banco no lo remunere. ¿Qué va a hacer su banco? Pues ¿qué va a hacer? Lo de siempre. Va a recomendarles un fondo de inversión de renta fija a corto plazo que le da más comisiones y le, digamos, contamina menos en su cuenta de resultados que remunerar un pasivo a un tipo cercano al que ellos están consiguiendo vía Euribor o vía Banco Central Europeo o lo que se llama la facilidad de depósito. Entonces, pues repito, el cliente de banca tiene que espabilar, tiene que asesorarse o tiene que buscarse la vida y buscar alternativas a ese depósito no remunerado de las entidades financieras. ¿Tienen alguna obligación las entidades financieras de remunerar sus depósitos? Ninguna. ¿Qué sucede? Que los clientes son los que tienen que forzar diciendo, pues mire usted, si no me remunera usted entidad 1, me voy a la entidad 2 que sí que lo hace. En ese momento probablemente la entidad 1 reaccione. Pero si no se producen este tipo de demandas absolutamente sanas y razonables por parte de los clientes, es muy difícil que la entidad 1 reaccione porque vive muy bien remunerando a cero y prestando ese dinero o dándoselo al Banco Central Europeo. Entonces, este sistema no va a cambiar, por mucho que lo digan los políticos o por mucho que salga en prensa, como salía hoy, que los grandes bancos de inversión, los JP Morgan, Citigroup y demás remuneran hasta el 6%, lo cual me llama poderosamente la atención, porque remunerar hoy en día al 6% sin ningún tipo de trampa es perder dinero por parte de la entidad, y yo creo que a las entidades no les gusta perder dinero, ¿no? Entonces seguramente eso, que era el gran titular de algún medio de comunicación, pues habría que matizarlo en cada caso, en cada entidad, ligado a una serie de componentes del cliente que tiene que aportar para lograr ese 6% de remuneración. En todo caso, que nadie se llame engaño, las entidades no tienen ninguna obligación de remunerar el pasivo. Si no lo hacen, pues se busca otra entidad por parte de los clientes, y si no gusta, pues se recurre a alternativas como son las letras del Tesoro, los fondos monetarios de bajísima comisión, que pues hoy en día, a mitad de año, además se puede hacer el cálculo mucho más fácilmente, porque llevamos 6 meses, puedes haber conseguido, de haberlo hecho a principios de año, pues entre el 1,5 y el 2,5%. Pues multiplica por 2 los 6 segundos meses del año, porque además van a ser todavía mejor o más ventajosos para ese tipo de colocaciones, por los tipos han subido, pues haz eso y no hay que quejarse de que tu banco no te remunera, porque mucho que te quejes, como no le insistas y no, entre comillas, le amenaces de que te vas a la competencia, es altamente improbable que lo haga. Íñigo. Sí. Yo creo que hemos comentado varias veces que el coste que tiene la guerra comercial por el pasivo, por los depósitos, pues es muy alto, ¿no? Y comentaba Guillermo el caso bueno, pues de estas bancas privadas, ¿no? Que trabajan sobre todo con grandes fortunas, que seguramente pues puedan ofrecer ciertas condiciones, pues bueno, diferentes para clientes con grandes patrimonios, que es un sector o un subsector, vamos a decirlo, que está en permanente competencia, especialmente en España, donde hay, bueno, una competencia brutal por la captación de clientes entre la banca privada, sobre todo de altos patrimonios, como decir, probablemente pues incurra en alguna pérdida, como decía Guillermo, pues bueno, es el coste, vamos a decir, de marketing, entre comillas, para retener o captar nuevos clientes en un mercado que cada vez está más competido. Los inversores particulares lo tienen más complicado. Evidentemente la presión que pueden ejercer es muy inferior, sin embargo, las bancas privadas pues tienen la posibilidad de ofrecer otro tipo de productos a sus clientes, puesto que pueden ejercer más presión, ¿no?
Al A ver, final, perdóname, Íñigo, vale, no sé si estáis tocando algo porque se están escuchando unos ruidos que no me está dejando o no te estoy terminando de escuchar bien, Íñigo. No sé si o manos estáis libres. tocando algo o estáis escribiendo algo o... A ver, Yo estoy con manos libres, estoy manos vale, arriba. perdonadme, es que no Vale, se te estaba nada, nada, escuchando nada y no quería que perder la oportunidad de seguir escuchándote. Sigue, perdona. nada, tranquila. Eso que comentaba, eso que al final, pues hay, digamos, dos niveles siempre en el sector financiero y la guerra comercial tiene sus características. Una está en el cliente particular, en el minorista, y la otra está en este gran cliente, ¿no? Donde pues siempre las cosas han funcionado de otra manera y que probablemente gracias a un asesoramiento pues de más calidad en fin, con unas vistas más internacionales, pues acceden a productos mejores. Esto es importante, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, el particular se encuentra en una situación en la que aunque consiga un depósito bien remunerado, que los que hemos visto que tienen las mejores condiciones, pues van desde el 3,25 incluso al 4% en dólares. Si no recuerdo mal, Bankinter ofrecía un Ujú. depósito al 4%, pero denominado en dólares, pues bueno, muchas veces o exigen unos mínimos de capital bueno, pues que están fuera del alcance de una gran parte de inversores que precisamente después de la pandemia pues han dilapidado o se han gastado su ahorro en poder disfrutar lo que no han disfrutado durante ese periodo, ¿no? Así que todavía está por ver si esa guerra comercial se inicia, pero como decía el presidente del Sabadell, esa guerra comercial, esa guerra por el pasivo, llegará cuando la propia banca decida que ha llegado el momento de dar esa batalla. De todas formas, como ha explicado sobre todo Guillermo en las últimas tertulias, se encuentran muy cómodos cobrando un dinero sin riesgo del Banco Central Europeo y que por lo tanto no tienen por qué asumir mayores costes ni comerciales ni de ningún tipo para poder obtener una remuneración razonable. Así que me temo que los inversores particulares, aparte de meter presión, sobre todo vía asesores financieros que siempre tienen pues mayor capacidad de presionar a la entidad para conseguir mejores condiciones en casi cualquier producto financiero que no tenga unas comisiones ya fijadas, pues la realidad es que tienen que buscar esas alternativas, ¿no? Y es ahí donde pues esos fondos monetarios, fondos de renta fija a corto plazo, pues bueno, pueden ofrecer una alternativa siempre y cuando pues los inversores sepan dónde están invirtiendo. El mundo de la renta fija pues, en fin, es frenético en los últimos meses, hay muchos cambios, hay una elevada volatilidad y por lo tanto, bueno, pues esa imagen de seguridad o de poca volatilidad, en mi opinión, hace ya tiempo que no existe, ¿no? Así que incluso esos activos que hasta ahora eran considerados conservadores, pues hay que mirarlos también con cautela. Los fondos monetarios, indexados monetarios, pues son una alternativa razonable, aunque probablemente, y con esto termino, sigamos por debajo de la inflación. Esa es la Ujú, realidad del inversor particular. ujú. Bueno, aparte, no sé si quieres añadir algo más, Guillermo. Claro, un depósito en dólares es un activo de riesgo, no nos olvidemos, ¿eh? Es un activo de Exacto. riesgo Ujú, como otros. Cada ujú, uno pues, tiene sus cosas. Este tiene riesgo de divisa, evidente, y es obvio que teniendo en cuenta que los tipos en Estados Unidos están mucho más altos, bueno, bastante más altos, pues tiene que ser mejor remunerado, pero es para un ciudadano europeo como nosotros que razonamos en euros, es activo de riesgo. ujú. No sé si queréis que hablemos también hoy ha empezado en Bruselas esa cumbre del Consejo Europeo. Mañana, bueno, pues el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a desgranar o a desglosar un poco las líneas principales, directrices de lo que va a ser la presidencia española de la Unión Europea a partir, nada, ya de este sábado, del 1 de julio. Allí ha hablado sobre el dato de inflación, que le parecía una excelente noticia, que eso demostraba el éxito de España como país, que estábamos siendo pues de las economías de la zona euro la economía que más crecía, que íbamos como una moto, algo que después también desde Bruselas el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pues le ha venido a decir que no se suba tanto a la moto porque España todavía sigue sin recuperar los niveles de la pandemia. Yo no sé cómo vamos, Guillermo, Íñigo, si en una moto o nos tenemos que bajar de la moto e ir andando. A ver,
Vamos Pues como una también, moto. vamos, Dime. vamos también que simplemente imaginaos como el límite de déficit y el máximo de deuda sobre PIB se impusiera la visión alemana de irlo reduciendo en los próximos años, España de verdad debería llevar a cabo una, vamos a decir, contracción del gasto tal que, vamos, ni nos imaginamos. Ríete de los hombres de negro de antaño y de sus descendientes. Entonces, pues vamos como vamos. España tenemos la ventaja de que el turismo y el inmobiliario nos está dando mucha vida, además de algunas grandes multinacionales tan criticadas por algunos partidos políticos, y eso pues nos está viniendo muy bien y estamos creando empleo bastante aceptablemente dentro de los datos muy difusos que ofrece el gobierno. Pero bueno, está bien. Tenemos el doble de paro que la media de la eurozona, pero bueno, ahí está. La inflación pues tiene su ventaja ahora y la dejará de tener pues seguramente dentro de 2 meses por ese efecto base que explicábamos. En fin, ni campanas al vuelo ni, por supuesto, apesadumbrarse porque realmente España es un país que está muy lejos de Italia, Francia, Alemania, ricos, y España no lo es, y entonces tenemos todavía que construir mucho, para lo cual hay que hacer simplemente, para empezar, 2 cosas, que es reducir el gasto superfluo y poder acondicionar, vamos a decir, la administración pública a la realidad de los ciudadanos. Fácil de decir, semi imposible de Sí, hacer, sí. me temo. Sí, sí, no, no, Claro. pero yo quitaría el semi, lo dejaría en imposible de hacer porque por lo menos lo que hemos conocido hasta ahora es que ni siquiera hay intención, porque bueno, pues si ves una leve intención, aunque luego no salga, pero es que, ¿verdad, Íñigo? Es que no hay ni la más mínima intención. Bueno, es que desde luego del gobierno actual y de sus socios solo salen propuestas que cuestan todas miles de millones. Y desde luego no escuchamos una propuesta de reducción del gasto. Es verdad que el otro día en El Hormiguero a Feijóo, que ha sido una de las más vistas, se escuchaba decir la reducción de ministerios, etcétera, pero que al final no basta con eso, no basta con eso. Hace falta pues una reducción mucho más potente de todo lo que es la administración pública y ese esfuerzo, pues bueno, podemos quitar 2 ministerios y juntar a mucha gente en uno, pero si al final ese ministerio resulta que es pues igual de grande que la suma que los dos que había, el ahorro pues es en carteles en la puerta y en publicidad, en poco más. O sea, es que al final no existe un gran ahorro, ¿no? Por lo tanto, un plan quizá más ambicioso de ahorro, de reducción de los gastos de la administración pública, pues sería idóneo. Lo que pasa es que eso va contra natura de las elecciones en este país, ¿no? Así que no espero que nadie se atreva a levantar las alfombras en este sentido y que vayan de verdad metiéndole mano al problema del endeudamiento. Tampoco sé si es el momento idóneo para hacerlo, pero, hombre, aprovechando lo que que comentabais del turismo, imaginemos cómo podríamos haber salido más beneficiados todavía si durante los últimos años se hubiera hecho una inversión real en mejorar el turismo, en facilitar la inversión en el turismo, en aumentar su calidad, en todo ello, un montón de ayudas que no olvidemos, España recibió miles de millones en ayudas que no han terminado de llegar directamente a los pequeños empresarios y a los medianos empresarios y que sin embargo pues podrían haber favorecido mucho y en una época en la que España tiene mucho que ganar como es el verano, pues sin duda alguna hubiera mejorado pues todos los números, ¿no? Así que, oye, este denostado turismo, este país de camareros que se ha llegado a decir, pues a lo mejor también es precisamente lo que nos ayuda a salir de una situación complicada. Creo que hay un plan de inversión, en todo ese sentido sería una buenísima noticia y en otros tantos sectores que favorezcan de verdad el empleo, que no hagan del emprendimiento pues un problema
que ser empresario en España pues sea sinónimo de reputación y no de lo contrario, ¿no? Entonces, hay muchas cosas en ese sentido por hacer y creo que el discurso de Feijóo el otro día me pareció bastante coherente. Era, necesitamos atraer inversión extranjera y para eso hace falta, decía, pues seguridad jurídica, estabilidad, en fin, sentido común, ¿no? Que es lo que creo que ha faltado en todos estos años. Ojo, pandemia y todo lo que queramos mediante, ¿no? Que también afecta, pero aún así la seguridad jurídica debe estar por encima incluso de situaciones de crisis de cualquier tipo, ¿no? Porque es precisamente ese su sino, ¿no? El poder ofrecer una estabilidad regulatoria, sea cual sea la situación, y que todos los jugadores sepan cuáles son las normas antes de entrar a participar, ¿no? Así que esperemos que ese discurso se mantenga y que apostemos por la seguridad jurídica para efectivamente atraer inversores. Y veremos si la presidencia de Sánchez sirve para ello. Lo que pasa es que va a ser difícil pues, ser la presidencia del presidente del Consejo Europeo, pero y sin embargo dejar de serlo en tu país, como Ya, anticipan todas las encuestas, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo le sí. sienta este papel y si de verdad España se beneficia, que es lo que deberíamos hacer, Sí. beneficiarnos de esta presidencia.